Pues nada, el título de este estudio, vamos, es un tema que a todos nos gusta mucho, es un tema del que hablamos mucho, que comentamos mucho, los diezmos y las ofrendas. Vamos a hablar sobre ello. Hay muchas dudas sobre los diezmos y las ofrendas, muchas contradicciones. Vamos, la gente se contradice mucho, unos piensan una cosa, otros piensan otra, pero vamos a intentar aclararlo. Vamos a Génesis 14:20. Anita, léelo. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano y te dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham, todavía no era Abraham, o sea, mucho antes. Aquí vemos que Dios primero te bendice, primero bendijo a Abraham antes de dar él sus diezmos. Primero Dios te da para que tú luego le puedas devolver. Siempre es ese orden. Primero Dios te da. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado primero. Por ello, de lo que Él nos da, nosotros le devolvemos el 10%. En Primera de Crónicas 18, 10, 11, no hace falta que lo busquemos. Aquí también vemos cómo Dios primero bendijo al rey David. Le bendijo con tesoros de oro, plata, bronce, de utensilios también de mucho valor. Y después de recibir el rey David la bendición de Dios, cuando ya él tuvo todo eso en sus manos, de ahí se lo devolvió íntegramente, no se quedó en el 10%, todo se lo devolvió a Dios. Él no se quedó en el 10%, no dijo, esto me lo quedo para mí y esto se lo doy a Dios, no. Él le entregó todo lo que recibió, se lo devolvió a él. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a Dios cada día? ¿Cuánto tiempo? Él nos dedica a nosotros las 24 horas del día. Él nos da todo. Nosotros somos para Él todo. Somos su creación, somos sus hijos. Él, como nosotros le dedicamos a nuestros hijos todo nuestro tiempo, Dios nos dedica a nosotros todo su tiempo. Las 24 horas del día. Él cuida de nosotros las 24 horas del día. Él nos protege las 24 horas del día y nos bendice las 24 horas del día. Él no nos da solo 10 minutos o un 10% o media parte del día. Él nos entrega todo el día a nosotros. Dios siempre, siempre nos da primero, antes de nosotros darle a Él. Nos da la vida, nos da el tiempo, nos da el trabajo, nos da los recursos. Si Él no nos diera primero, ¿de dónde sacaríamos nosotros para darle el 10% a Él? No tendríamos nada. Siempre es ese orden. Primero Dios nos da y de lo que Él nos da, nosotros le devolvemos. ¿Cuánto sería el diezmo de 24 horas que nos dedica Dios? ¿Alguien lo calcula? 2 horas y 40 minutos. ¿Alguno de nosotros le dedicamos todos los días 2 horas y 40 minutos a Dios? Yo creo que no, ¿no? Bueno, alguna vez puede ser que sí. Alguna vez puede ser que le dediquemos 2 horas 40 minutos, 3 horas. Pero la mayoría de los días, ¿cuánto le dedicamos a Dios? 3 minutos antes de dormirnos. Le decimos gracias por este día, gracias, lo típico. Pero ¿cuántos días le dedicamos esas 2 horas y 40 minutos? Pocos. Pocos días. No le damos ni el 5%. Ni una cuarta parte. La mayoría de los días, eso, al dormirnos. Las buenas noches, quizá. Y sin embargo, Él sigue dedicándonos todo su tiempo. Él no se cansa. Aunque no vea el resultado en nosotros, Él ve que nosotros no estamos a la altura de Él. Nunca nos vamos a estar a la altura de Él. Él no se cansa, Él no nos da una pequeña parte. Aunque Él vea que nosotros sí nos cansamos, porque tal vez a lo mejor le pedimos algo a Dios y no nos lo da, o le pedimos esto y nuestro tiempo no nos da lo que le pedimos y nos cansamos, que eso seguro nos ha pasado a todos. ¿Cuántas veces no hemos dejado de venir a la iglesia porque estamos desanimados, porque le hemos pedido algo a Dios y no nos lo ha dado? Y decimos, ay, Dios, no me has dado esto que yo quería tanto. Y hemos dejado de venir a la iglesia, o hemos dejado de venir a la oración, o incluso hemos dejado de orar en nuestra casa porque estamos desanimados, porque Dios no nos ha dado lo que nosotros le pedíamos. Y no pensamos, Dios nos da las 24 horas del día. A lo mejor no me da el coche que le he pedido, la casa que le he pedido o el trabajo que le he pedido, pero me está dando su atención todos los días, que es más importante que el coche y la casa. Nos da su tiempo.
nos da su bendición, nos da la vida, que es más importante que la vida. Y aún así, Dios nos sigue bendiciendo, demos o no demos la ofrenda, Dios nos sigue bendiciendo, demos o no demos el diezmo, Dios nos sigue bendiciendo siempre. La bendición siempre viene antes del dar. Así que el diezmo y la ofrenda debemos darla por amor, no por interés, no por obligación. Como Él ya nos ha dado primero, no estamos dando a cambio de, estamos dando por amor a Dios. No a cambio de nada, porque Él ya nos lo ha dado primero. Le estamos dando por amor, por obediencia, por agradecimiento a su infinita bondad hacia nosotros. Y Él no espera nada de nosotros a cambio. Nunca debemos dar pidiendo algo. Mira, Dios, te voy a dar hoy, voy a echar en el cesto 100 euros, pero tú mañana me lo tienes que multiplicar. A lo mejor no te lo multiplica, pero sin embargo tienes otras cosas mejores, tienes su bendición, tienes el saber que Él está contigo. Amén. Del mismo modo que con el tiempo, Dios nos bendice con la vida, con los dones, con los talentos, con los propósitos y con los recursos. Dios siempre nos bendice primero. Eso es lo más importante de este tema del diezmo y la ofrenda, que Dios siempre nos bendice primero. Dios siempre te va a dar por amor y sin pedirte nada a cambio, nunca al contrario. Él no te va a pedir que le des nada, no te va a pedir que le des el diezmo, que le des la ofrenda, que le des tu tiempo. Él te lo va a dar por amor, así deberíamos de hacer nosotros. ¿Le damos nosotros por amor o le damos por costumbre? ¿Nos levantamos a echar el diezmo y la ofrenda porque lo hacen los demás? ¿Porque nos han enseñado a hacerlo? ¿Porque es así, por obligación? ¿O se lo estamos dando por amor? El diezmo y la ofrenda son manifestaciones del amor del hombre hacia Dios. El amor que el hombre le tiene a Dios es el fundamento de sus diezmos y sus ofrendas. Por eso, cuando tú le entregas algo a Dios, Él no va a mirar lo que tú le das. Él no va a mirar si le das mucho, le das poco. Él va a mirar con qué corazón se lo estás dando. Si se lo estás dando con amor. El amor debe ser el impulso que nos mueva a dar el diezmo y la ofrenda, que nos mueva. En la vida del cristiano, todo lo que hacemos debe ser impulsado por amor. Por el amor a Dios, por el amor al dar. Hay un versículo por ahí, ahora no recuerdo cuál, que bienaventurado, tiene más bienaventuranza el dar que el recibir. O sea, deberíamos de estar más contentos por dar que por recibir algo. La única ofrenda y diezmo que Dios va a coger, va a recibir con alegría, con amor, es la que estás dando por amor. Si tú le das muchísimo, si se lo das por obligación, si se lo das por interés, eso a Dios no le va a agradar nunca. Es como si no dieras nada, mejor te quedas sentado, no des nada. En Génesis 14:20, que lo ha leído antes Ana, podemos ver cómo Abraham entrega el diezmo por amor y por agradecimiento. En el capítulo 4 de Génesis también vemos las ofrendas de Abel y Caín. Abel le da y le da por amor. Caín le da, pero le da por obligación, le da porque sabe que tiene que hacerlo. Entonces Dios lo que hace es mirar el corazón de los dos y le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Aunque la ofrenda de Caín hubiese sido mucho mejor que la de Abel tiene más repercusión a los ojos de Dios. Esto nos demuestra, una vez más, que cuando demos, lo tenemos que hacer por amor, no por obligación. Dios espera de ti que le des por amor los diezmos y las ofrendas, de tus recursos, de tus dones, de tus talentos, de tu tiempo, de tus días y de tu dinero. No solo del dinero, no solo de tus días, no solo de tus talentos. Es un conjunto de todo. Le tenemos que dar el diezmo de todo, de toda nuestra vida, de todo lo que tengamos, de todo lo que Él nos da. Lo que tenemos es porque Él nos da. Si no, no podríamos darle nada. A Dios solo le puedes dar por amor y solo recibe con agrado si le damos con amor. No hay otra forma de dar. En la vida de un hijo de Dios todo debe ser un conjunto. Es un conjunto de todo, debe de haber un equilibrio. No podemos dedicarle todo a Dios, de darle el diezmo, la ofrenda, pero luego no servir en la iglesia, ni siquiera una pequeña parte. No podemos darle el diezmo y la ofrenda y luego tratar al que tenemos al lado a patadas. Por ejemplo, el marido que llega a su casa después del trabajo, que acaba de cobrar a primeros de mes, y le entrega la nómina, le entrega el sueldo a su mujer, pero luego no habla con ella, no se sienta a cenar con ella, no se acuesta con ella, no habla con ella.
Que es algo, no es un equilibrio, eso no es un matrimonio, eso no es amor, eso es obligación. Estoy casado contigo, te entrego el sueldo porque tú me haces la comida, punto, se acabó. No hay más relación. Al contrario, tampoco estaría bien. O sea, llega su marido, se queda con el dinero, pero sí tengo relación contigo. Tampoco sería algo en equilibrio. Con Dios nos pasa igual. No podemos darle de una parte y de otra ser todo lo contrario. No podemos darle el diezmo y no darle amor. No podemos darle el diezmo y no tener una relación con Él, no conocerle. ¿Qué vemos con esto? Que el amor que Dios nos entrega es pleno, es completo. Él no se queda con nada de su amor. Él nos entrega el amor total, como es, completo, entero. No podemos y segundo, que aprendemos con esto, que a Dios no se le ama por partes. O a Dios le amas entero, le amas del todo, o no le amas. Una persona que da el diezmo, pero trata a su hermano a patadas, no ama a Dios. Una persona que trata bien a su hermano, pero no da el diezmo, no ama a Dios. Es un conjunto de todo. O se ama o no se ama. O se hace o no se hace. O se es cristiano o no se es cristiano. O es todo o es nada. No hay término medio. O se es frío o se es caliente. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Este versículo se encuentra en un pasaje que se titula Cosas consagradas a Dios. Esto significa que Dios conoce el corazón del hombre y sabe que el egoísmo del hombre supera al amor que tiene hacia Dios. De tal manera que si no impone el diezmo por ley, nadie lo daría. Por amor, nadie lo daría. Lo tiene que imponer por ley. Dios quiere que demos por amor, pero mientras no entendemos el amor, tenemos que dar por ley. Dios le dio a Moisés la ley por el egoísmo de la desobediencia de su pueblo. No se la dio por un capricho, no porque él quisiera que le diéramos. Hubo tal egoísmo en su pueblo que tuvo que imponer una ley. Del mismo modo que si tú no entiendes la salvación por la gracia de la cruz, tendrás que ser salvo cumpliendo estrictamente y sin error todos los mandamientos. Es así. Si no entiendes el dar por amor, tienes que dar por ley. Si no entiendes la salvación por la cruz, tienes la salvación cumpliendo los 10 mandamientos sin error. La avaricia, la incredulidad y la falta de fe son las razones que llevan a algunos a despreciar el diezmo como una forma adecuada y aprobada para honrar a Dios. Como dice en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, de todos tus frutos. De esta forma también sostendremos su obra, la obra de Dios. Si no entendemos dar por amor, tendremos que dar por ley. Y no entender que hay que dar por amor no es una excusa para no dar. O sea, yo es que no lo entiendo. Hay mucha gente que dice, ay, yo es que el diezmo todavía estoy ahí, a ver si lo entiendo, es que no acabo de entenderlo. Y la respuesta siempre es, pues hasta que no lo entiendas, no des el diezmo. ¡No! Aunque sea por ley, el diezmo hay que darlo. El diezmo y la ofrenda. La ofrenda es más voluntaria, pero el diezmo, aunque sea para cumplir la ley, lo tenemos que dar. Y cuando ya empecemos a darlo por ley, poco a poco lo daremos por amor. Entenderemos que hay que darlo por amor. Y dejaremos de darlo por ley. Entonces ya sí cumpliremos lo que Dios quiere de nosotros, que es dar por amor. Incluso Jesucristo, en Mateo 5:17, afirma que Él vino a cumplir la ley. O sea, si Él, siendo Dios, que se hizo hombre, vino a cumplir la ley, ¿quién somos nosotros para no cumplirla, para incumplirla? Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Si Él vino a cumplirla, nosotros deberíamos de cumplirla también. Si no la cumplimos, estamos desobedeciendo un mandato de Dios. Estamos haciendo lo contrario que Jesús hizo. Y si nosotros siempre decimos, vamos a imitar la vida de Jesús, ¿por qué vamos a incumplir la ley? Si Él vino a cumplirla. Imitemos a Jesús al 100%, o solo le vamos a imitar en hacer buenas acciones, con caridad a los enfermos o a los que están pidiendo la calle le vamos a echar la limosna. Hay que imitarle al 100%. Y si Él vino a cumplir la ley, vamos a cumplir la ley todos. En el versículo 19 de Mateo 5 sigue diciendo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué nos dice en el versículo 19? No solo debemos cumplir la ley, sino también enseñarla. O sea, yo no puedo hacer lo que dice la ley, pero al que tengo al lado no enseñarle. Si alguien tiene una duda, debemos enseñarle lo que dice la ley. No solo cumplirla nosotros. Si somos tropiezo para el que tenemos al lado, para que él también cumpla la ley, entonces estamos al 50%. Hasta que Cristo vuelva, seguirá instituido el diezmo y la ofrenda. Pues si Él hubiese querido quitar el diezmo y la ofrenda, ya lo hubiera especificado, como lo hizo con otras cosas de la ley. En Mateo 5:21 vemos cómo Él especifica cuando quiere quitar algo. Cuando quiere abolir algo, lo especifica. Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, o sea, yo cambio esto, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En Mateo 5:38 hace lo mismo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, o sea, yo vuelvo a cambiar algo. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, o sea, otra vez, yo cambio. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, vuelvo a cambiar, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, será adúltero con ella en su corazón. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando Jesús quiso cambiar algo, ya lo hizo, lo especificó. En el tema del diezmo y la ofrenda no dijo, oísteis que fue dicho, tenéis la obligación de diezmar, pero yo digo, no diezméis. No, todo lo contrario. Él estaba de acuerdo con diezmar y con ofrendar. Como vemos, Mateo 23:23. ¿Quién lo lee? Venga. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La justicia, la misericordia, la fe, la ofrenda y el diezmo, todo pertenece a la ley. Todo debemos cumplirlo. No podemos ser justos y no diezmar. Jesucristo nunca atacó la enseñanza del diezmo. Lo que censuró fue la forma inadecuada que tenían los fariseos de predicarlo. Ellos anteponían diezmar y ofrendar
a la justicia, a la misericordia y a la fe. No podemos cumplir uno o varios de estos mandatos y dejar los otros. Esto era necesario hacer, o sea, ser justos, misericordiosos y tener fe sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de diezmar y de ofrendar. ¿Es más importante ser justo, misericordioso y tener fe? Sí, es más importante, porque esto nos va a llevar a diezmar y a ofrendar con amor. ¿Por qué es más importante? Porque si no tenemos esto, si no somos justos, no somos misericordiosos y no tenemos fe, no vamos a ofrendar ni a diezmar. A lo mejor lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer por obligación. Pero si tenemos esto, entonces ofrendaremos y diezmaremos con amor. Por eso dice Jesús que no hay que dejar una cosa y hacer la otra. Aún así, aun viendo este versículo y viendo otros muchos más, aún así algunos siguen pensando y reclaman que debemos dejar de diezmar porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Aunque vemos como Abraham ya diezmaba sin haber ninguna ley por entonces que le obligase a hacerlo, la ley no introdujo el diezmo. La ley lo que hizo fue legislarlo sobre el pueblo de Israel, porque el diezmo ya existía de antes. O sea, la ley no vino a imponernos el diezmo, sí nos lo impuso, pero el diezmo ya existía. O sea, no podemos decir, ahora no vamos a diezmar porque vivimos bajo la gracia. Porque ya no vivimos bajo la ley, no, pero es que el diezmo no es de la ley. La ley solo legisló el diezmo, solo lo impuso, solo como que lo hizo partícipe del pueblo, como que había que hacerlo, pero ya existía. Si decimos que no debemos diezmar porque no estamos bajo la ley, porque la ley hace alusión al diezmo y ya no estamos bajo la ley, si en ese tema entonces también podríamos decir, no debemos casarnos, porque la ley legisla que debemos casarnos, porque la ley nos obliga a casarnos. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Por qué nos vamos a casar? ¿No? Entonces, podríamos decir eso, no. Debemos casarnos y debemos diezmar y ofrendar. A partir de esto, debemos pensar que si el judío bajo la ley daba el 10% de todos sus ingresos, nosotros que estamos bajo la gracia, ¿qué deberíamos entregarle? ¿El 10%? ¿O más? El 10% sería un mínimo de lo que deberíamos entregarle a Dios, porque estamos bajo la gracia. En la ley el judío daba el 10% porque estaba impuesto. Ahora estamos bajo la gracia. Ahora deberíamos de dar más del 10%. El estilo de vida del judío bajo la ley no deberíamos nunca desecharlo. No deberíamos desecharlo como algo antiguo, como algo que ha caducado, que ya no existe, sino que deberíamos de imitar y sobrepasar su acción al estar nosotros bajo la gracia. O sea, no el 10%, es que deberíamos de sobrepasarlo, el 10%. Deberíamos de dar, bueno, por amor, dependiendo del amor que cada uno tenga. Eso cada uno sabrá. El progreso y la madurez del cristiano se observa cuando se practica en amor y no en la ley. Tú vas a ver cuando un cristiano es maduro, cuando ves que hace las cosas por amor, cuando ves que cada movimiento que hace, lo hace por amor, te habla con amor, diezma con amor, todo lo hace con amor. En Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios habla de robar aquí, no habla de hurtar. No es lo mismo hurtar que robar. Hurtar es me lo quedo y tú no te enteras, ¿no? No hay violencia. Aquí Dios habla de robar. En el robo hay violencia. Cuando no le damos a Dios el diezmo ni la ofrenda, estamos violentándole, estamos violentando a Dios. Nos estamos quedando por la fuerza con lo que es de Él, por el impulso de nuestro egoísmo y nuestra desobediencia.
Porque como dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Cuando diezmamos y ofrendamos, no le estamos dando, no le estamos regalando a Dios, no le estamos haciendo ningún favor, le estamos devolviendo lo que Él ya nos ha dado antes. Si nos quedamos con ello, estamos robando por la fuerza, estamos violentándole. Dios se siente violento, se siente violentado más bien. Entonces, al darle el diezmo y la ofrenda, le estamos devolviendo. Incluso con lo que nos quedamos para nuestro sustento, tampoco es nuestro, también es de Dios. Pero de alguna forma nos tenemos que sostener y Dios entiende que, claro, para nuestro sustento necesitamos recursos. Entonces no es que le regalemos, es que le devolvemos. Y le debemos de devolver por amor, porque confiamos en su palabra y por fe. Si tú no le das por amor, si tú no le das el diezmo y la ofrenda por amor, ni confías en su palabra ni tienes fe. Ni crees en lo que dijo Jesús, ni en lo que Él vino a hacer. No encontrar fundamento ni en el amor a Dios, ni en lo que manda su palabra para pagar el diezmo, nos sitúa en el ámbito de la maldición. Como dice Malaquías 3:9, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, aquí la maldición no nos dice que cae la maldición sobre el que quebranta la ley, sobre el que no diezma o sobre el que no ofrenda. La maldición cae sobre todo el pueblo, sobre toda la nación o sobre toda una congregación. O sea, si yo y 4 o 5 más no diezmamos, no ofrendamos, la maldición no cae sobre nosotros, cae sobre todos nosotros, sobre todo el pueblo, sobre toda la congregación. Cuando una congregación entera diezma, las ventanas de los cielos se abren para sobreabundar de bendición a todos sus miembros. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, probadme en el diezmo y la ofrenda, dice Jehová de los ejércitos, a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay que traer los diezmos y las ofrendas, solo así experimentaremos la bendición que es el dar por amor, solo así experimentaremos la bendición de que se abran las ventanas del cielo sobre nosotros. Cada uno de nosotros debe traer el diezmo y la ofrenda. Cada uno, individualmente, debe traer el diezmo y la ofrenda. Supongo que todos sabemos lo que es el diezmo. Pero para el que no lo sepa, yo creo que lo sabemos todos, el 10% de los ingresos de cada uno. O sea, si yo tengo una nómina, si yo gano en mi trabajo 1.000 euros, el 10% son 100 euros. Pero si luego echo horas extras y gano otros 50, hago un trabajo extra y gano otros 200, de eso extra también se da el 10%. No solo de lo que declaro a Hacienda, sino lo que no declaro a Hacienda, que también lo tengo en mi mano, de eso también se da el 10%. Porque mucha gente piensa, no, yo doy el 10% de lo que me entra por el banco. No, pero es que lo que no te entra por el banco te entra. O le dices que no, lo coges, ¿no? Lo cogemos. Cuando nos paga nuestro jefe horas extras que no va en la nómina, eso lo cogemos para nuestro sustento. Pero es que eso también te lo está dando Dios, aunque no te entre por el banco. De ahí también tenemos que apartar el 10% para Dios. El 10% como mínimo. Cuando todos traen sus diezmos, hay provisión y abundancia en la congregación. Cuando todos traemos el diezmo, Dios abre las ventanas del cielo. Si no traemos el diezmo, ni hay provisión, ni hay abundancia. ¿Cómo nos reuniríamos? ¿En la calle? Para que haya sustento tenemos que traer el diezmo, para sostener la obra de Dios, no para quedarnos ese dinero ninguno de los que estamos aquí. Mucha gente piensa, no, yo no diezmo, yo no ofrendo, porque ese dinero, a saber, lo mismo se lo queda a los pastores, ya te digo yo que no. Lo mismo se lo queda el pastor Roberto, lo mismo se lo queda al que está allí en el ordenador, no se lo queda a nadie. Todo va a sostener la obra de Dios. Todo ese dinero se dedica a sostener la obra de Dios, aquí y en cualquier iglesia. El diezmo es obligatorio, por ley, mientras no entendamos que debemos de darlo por amor. Si tú no entiendes el amor, tienes que darlo por ley, hasta que entiendas el amor. Y mientras pasamos ese proceso de darlo por ley hasta entender el amor, tendrás que pedirle a Dios que te haga entender por qué tienes que dar el diezmo. Porque nosotros te podemos explicar, te podemos decir, pero eres tú el que le tienes que pedir a Dios
que te abra tu corazón, que te abra tu mente para entender el por qué hay que dar el diezmo y para entender que debemos darlo por amor, no por ley, por amor. El diezmo es un mínimo y nunca es un máximo. El máximo era antiguamente, como máximo se daba el 10%, cuando la rebeldía del pueblo no le dejó otra a Dios que imponer esa ley. Pero ahora mismo que estamos bajo la gracia, el 10% tiene que ser un mínimo, nunca tiene que ser un máximo. No podemos decir, como máximo doy el 10% porque lo dice la ley, no. Como mínimo doy el 10% porque estoy bajo la gracia, eso sí. Las ofrendas son voluntarias, pero igualmente nacen del amor, nacen de tu corazón, de amor hacia Dios. Diezmar y ofrendar y adorar a Dios son una misma cosa. El diezmo y la ofrenda es otra forma más de adorar a Dios. No solo cantar, no solo ahí, mira cómo estoy, cómo siento, levito y todo, no. Pero también diezmar y ofrendar es una forma de adorar a Dios. Es una forma de agradecer a Dios lo que Él antes te ha dado. Amén. Todo buen cristiano debe ser fiel en ofrendar y diezmar, siendo constante y perseverante. Es una responsabilidad que cada uno debe de adquirir hacia el pueblo, hacia Dios sobre todo. Es una responsabilidad, igual que somos responsables cuando llegamos a casa, leemos la Biblia, cuando llegamos a casa y oramos, cuando ayudamos al hermano, debemos ser responsables y adquirir esa responsabilidad con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Debemos pensar que la obra de Dios se tiene que sostener. ¿Quién la va a sostener si no la sostenemos entre todos? Tenemos que ser todos los que sostengamos la obra de Dios. No solo uno, no solo dos, entre todos. No debemos pensar, no, es que el dinero lo he ganado yo, no, es que yo no lo voy a echar, es que esto es mío. ¿Qué leche va a ser tuyo? Si es de Dios. Vamos a ver si lo entendemos ya. A ver si entendemos que lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado, no porque nosotros nos lo hayamos ganado o lo merezcamos por lo bien que trabajamos. Sí, trabajamos bien, por eso ganamos dinero, pero porque Dios te ha dado ese trabajo. Dios nos manda diezmar y ofrendar, primero para experimentar la bendición del dar, para que nuestra fe aumente. Si tú no das, tu fe no va a aumentar. Es una forma más de demostrar la fe, de que nuestra fe aumente. Igual que las pruebas que pasamos, que esos tiempos, de esas rachas malas que pasamos, las tenemos para aumentar nuestra fe. El diezmar y ofrendar aumenta nuestra fe, porque muchas veces pensamos, joder, ¿y si este mes no llego? Es que este mes no he cobrado esas orillas que debería de haber cobrado. ¿Y si no llego a final de mes? No, es que vas a llegar. Si tú lo haces por amor, lo haces por fe y creyendo que Dios te va a sostener, es que vas a llegar a final de mes. A lo mejor no te puedes ir al burger a comerte una hamburguesa, pero seguro que te puedes comer un plato de arroz en tu casa con pollo. Eso seguro. Dios no te va a dejar morir de hambre. Por eso no te preocupes. Y también para sostener su obra. Si hay alguien que sigue pensando que el diezmo pertenece al Antiguo Testamento, que hay gente que lo piensa, y que fue abolido en el Nuevo Testamento, entonces, como he dicho antes, debería de vivir por gracia. Una persona que piense eso debería de dar todo y vivir por gracia. No hay otra, no hay un término medio. O vives, o si no lo das por amor, lo das por ley, das el 10%, o si crees que vives bajo la gracia, que vivimos bajo la gracia, dalo todo. Y vive bajo la gracia, vive por gracia, da todo lo que ganas. ¿Quién hace eso? No lo hago ni yo, o sea, vamos a ver. Pero sí hay que dar más del 10%, y eso lo hemos experimentado mucho. El dar más del 10% y luego saber que Dios no te deja. Ver que Dios no te deja. No es que lo sepas, es que lo ves, que Dios no te deja. Dios no te va a dejar desamparado nunca. Eso sería lo ideal. Como hacían en Hechos los primeros cristianos, en Hechos 2:43, que lo vendían todo, lo compartían todo. Ninguno se quejaba. Todos compartían, todos comían juntos con alegría y con sencillez de corazón y alabando a Dios, aun sin tener nada, porque lo vendieron todo y lo compartían, ya no era nada suyo, lo compartían, como si aquí todos nos venimos, vendemos todo lo que tenemos y lo compartimos. ¿No sería eso lo ideal? Pero no vivimos en ese tiempo. Hasta que llegue el día que todos entendamos que todo es de Dios, que todo lo que tenemos es por Dios y gracias a Él, hasta que llegue el día que entendamos que dependemos de Dios y le pongamos a Él ante todo, ante nuestra familia, ante nuestros hijos, ante nuestro trabajo, ante nuestras finanzas, hasta que llegue ese día y hasta que llegue Cristo, la ley no se va a abolir. La ley va a seguir. Ninguna tilde ni ninguna jota cambiará hasta que Cristo venga. Hasta entonces,
Sigue pidiéndole a Dios, sigamos pidiéndole a Dios que siga trabajando en nosotros para entender el dar por amor. El que no hay que dar por obligación. Que nos haga entender y que nos aumente la fe y que nos aumente el amor en el dar. El que nos haga entender que debemos de dar con alegría, que no debemos dar con rencor, con esto me lo voy a quedar, esto... No, debemos de dar con alegría, con confianza. El que da con confianza sabe que al final de mes no le va a faltar nada. Como dice en Corintios, y ya acabó, Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Y quién propone en tu corazón? Dios. No lo propones tú. No propones tú en tu corazón, voy a dar esto, voy a dar lo otro. Dios es el que pone en tu corazón lo que debes de dar. Otra cosa es que tú quieras escuchar y quieras obedecer a lo que Dios te dice que des. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. O sea, no por obligación, no. Dios me ha dicho que de esto, pues lo voy a dar porque me lo dice Él, no porque yo crea que tenga que darlo. Ahí estás dando por obediencia, pero no estás dando con alegría y con confianza. No des por necesidad tampoco. No des, voy a dar tanto para que Dios me dé el doble, porque tengo necesidad de ello. O voy a dar tanto como muchos hacen para que Dios me dé un coche. Eso es hacer un pacto que no tiene sentido. Porque Dios da al dador alegre. No demos por obligación, no demos a cambio de algo, porque Dios no te da a ti a cambio de nada. Dios te da la vida por amor a ti. Dios te da el trabajo por amor a ti. Dios te ha dado hijos por amor a ti. No le demos nosotros a cambio de, vamos a darle por amor a Él. No por obligación y no por ley, sino por amor. Si hay alguna duda sobre este tema, luego me preguntáis.